el dolor causado por la actividad terrorista de ETA. Bueno, pues todo esto parece que ahora se hace una especie de tabla rasa con esta inclusión de las listas electorales, pero también me gustaría saber si esta visita de Alberto Núñez Feijóo a Bilbao estaba programada de antes, porque suena yo no creo demasiado en las casualidades, pero está en una ciudad y en una comunidad autónoma en la que no hay elecciones autonómicas y en las que, me parece, por lo que dicen las encuestas y por lo que llevamos viendo en las últimas citas electorales, no es el PP precisamente una fuerza mayoritaria en el País Vasco. Fijaros, porque le ha preguntado Verónica Careaga, bueno, después de haber dicho usted lo de la abogacía del Estado que investigue o que analice la presencia de estos condenados por terrorismo en las listas de Bildu, ¿ilegalización o no de Bildu? Pregunta Careaga, la sexta, responde Feijóo. Una pregunta. ¿Legalizaría Bildu si gobierna? Vale, una pregunta. Ya me he pronunciado. Vale, tenemos una pregunta, pero vamos a seguir. Vale. Bueno, ha dicho que vamos a seguir. Estamos viendo la imagen que nos ofrece nuestro compañero Ignacio Barreteaga en Bilbao, el paseo del candidato del Partido Popular. Pero pregunto, si usted gobierna, ¿ilegalización de Bildu, sí o no? No ha respondido de momento, QE. No, es que no ha respondido. Dice que se ha pronunciado, pero se ha pronunciado al estilo Feijóo, que es no pronunciarse, que es que lo vea la abogacía del Estado, es un clásico de Feijóo. No, evidentemente Feijóo no ha dicho, como ha dicho Abascal, la ilegalización, porque no se puede. Porque no se puede, porque en fin, Feijóo no puede decir eso porque el minuto después de que Feijóo dijera eso, evidentemente todos los fact-check, todo el mundo se pondría a comprobar, como Abascal puede decir lo que quiera, porque realmente ya está en una dinámica, dice barbaridades todos los días y ya sabemos que no va a ninguna parte, pero Feijóo es un candidato a la presidencia del gobierno, puede meter la pata, ha metido la pata muchas veces. Si mete la pata diciendo hay que legalizar a Bildu, al minuto siguiente le van a decir, no, es que esto no es un tema jurídico, es un tema político, es una decisión política que ha tomado y que efectivamente va en línea muy contradictoria al trabajo que viene haciendo. Bildu es una coalición muy complicada en la que está Sortu, en la que están los herederos del mundo de ETA dentro, pero no son ni siquiera mayoritarios. Están, y hay otros muchos que están, que nunca estuvieron. Hay muchísima gente en Bildu que estuvo toda la vida contra ETA, que estuvo toda la vida contra los atentados, que estuvo toda la vida contra la violencia, lo dijeron públicamente. En fin, Bildu es muy complicado y precisamente por eso Bildu iba hacia un camino. Bildu quiere competir con el PNV y compite de hecho en Madrid en su influencia, por ejemplo la ley de vivienda que el PNV ha votado en contra, Bildu ha votado a favor porque quiere tener una influencia en el País Vasco y quiere ser hegemónico en el País Vasco, es una competencia. Por eso digo que es un despropósito lo que han hecho para todo, evidentemente a tus bases, pero a una cierta radicalización, pero es que Bildu, y que por eso hagas este tipo de gestos. Por eso digo que Bildu, que es un conglomerado muy complejo y que la gente piensa que Bildu son los herederos de ETA y ya está, es mucho más complicado que eso, es mucho más complejo porque pretende ser una fuerza dominante. Pretende que el vasco te reconocen que Bildu no es ETA, pero es que no lo es porque Batasuna. Es que insisto, hay gente con factores más complejos. Hay gente que fue de Aralar, solo entre los diputados hay gente que fue de Aralar, hay gente que fue de Esquerbatúa, que estuvieron en contra de la violencia toda la vida, hay gente de todo tipo Bildu, pero sí que están dentro Sortu, que efectivamente son los que colocan estos en las listas. Lo que digo es que se ha producido ahí un fallo, un error político gravísimo y una inmoralidad efectivamente, pero sobre todo se ha producido un error político también de su propia línea, que iba tratando de construir una imagen diferente, porque lo que tienen mucho voto joven en el País Vasco, mucho voto joven que evidentemente ETA les importa tres narices. Y gente que hace 12 años que ETA no mata y que ETA ha desaparecido, con lo cual evidentemente es bastante inexplicable, y de hecho creo que falta una explicación de por qué Bildu no ha sido, y Otegi, que es el líder de Bildu, no ha sido capaz de gestionar la situación sin hacer la barbaridad de meter a terroristas en los pueblos donde han matado. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, es toda una operación de Madrid, los medios... Es un hecho, la decisión la toma él. Fernando Otegi. Es una campaña en la que algunos prefieren el barro que el debate político de altura. Lo que no nos parece patriótico es trasladar al país lo peor de la política, lo peor de la cloaca, lo peor de la mentira, de las fake, de los medios de comunicación. Comprarle los marcos a la ultraderecha es una irresponsabilidad. Vamos a ser mucho más de lo que las élites económicas, las cloacas del Estado, el Estado profundo y todos aquellos que les hacen la comparsa quisieran que fuéramos. Bueno, pues el Lehendakari Urkullu se ha pronunciado. Es claro.
nombre en 200 listas puede ser un error. Pero aun cuando tengan derecho, 44 nombres con el significado que tienen es una decisión. Es una decisión. Están en su derecho. Están en su derecho. Pero que asuman sin victimismo la crítica ética y política que su decisión tiene. No es suficiente con vestirse de blanco. El compromiso con las víctimas y la convivencia debe ser profundo y sincero. Bueno, decía Alberto Núñez Feijóo, yo instaría a la Abogacía del Estado a que analizase la situación de esta presencia de terroristas condenados que han cumplido su condena en las listas. Miguel Ángel Campos es periodista de la cadena SER, uno de los expertos judiciales de la información en nuestro país. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Antonio. Antes que nada, ¿la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo está investigando? Bueno, aún no, pero todo hace apuntar a que sí. Al recibir esa denuncia, si no tiene ningún defecto formal de línea de justicia, se analizará, se llevará a cabo, se investigará y con toda probabilidad va a concluir que no hay impedimento alguno para presentarse en las listas por parte de esos 44 candidatos porque a buen seguro, como ya vaticinan algunos, pues han cumplido íntegramente sus penas, tanto de prisión como de inhabilitación, por lo que han recuperado su derecho al sufragio. Pero, no sé, vía ley de partidos, ¿hay alguna posibilidad para neutralizar la presencia de estos condenados en esas listas? Podría haberla. Desde luego, el artículo 9.3.c de la ley es bastante claro al respecto. Dice que, es causa de legalización que un partido presente regularmente en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan abjurado de los fines y los actos terroristas, ¿no? Se podrían agarrar a este artículo de la ley para intentar hacerlo, claro. También tenemos que tener en cuenta que Bildu no es la primera vez que presenta a candidatos con condenas por terrorismo en sus listas, lo ha hecho desde 2011 y jamás se hizo, por ejemplo, jamás se promovió esa legalización con gobiernos del Partido Popular desde 2012 hasta 2017 y bueno, que tenemos también en cuenta que esa es una ley aprobada en 2002 en periodo de guerra contra ETA. No estamos en los mismos años, hace ya 10 años que desapareció la banda terrorista y por lo tanto, bueno, es discutible que se pudiera aplicar en su literalidad ese artículo de la ley. Entonces, ¿hay algún impedimento legal ahora mismo que pueda impedir la presencia de estos condenados por terrorismo en las listas de Bildu? En puridad parece que no. En puridad, ya te digo, el artículo 9.3.c de la ley, una interpretación estricta del mismo texto legal podría provocar pues, la promoción de una causa de ilegalización por parte del gobierno de la Fiscalía General del Estado, pero parece bastante discutible según todas las fuentes consultadas. ¿Habría que modificar la ley? No sé si se puede modificar la ley. Bueno, sí, he escuchado a Martínez Almeida decir esto esta mañana, ¿no? Vamos a ver, en periodo de guerra del Estado contra ETA, en 2002, se aprobó la ley de partidos y, con mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2002 y ni entonces se atrevieron a eso. Ni entonces en la ley de partidos se incluyó una cláusula que impidiera totalmente a los condenados por crímenes etarras presentarse a las elecciones si ya habían cumplido íntegramente sus penas de prisión e inhabilitación. No se atrevieron entonces con la banda terrorista matando con el Estado español en guerra contra ETA y ahora se propone, ¿no? Parece bastante incongruente, Antonio. Campos, si hay novedades, vuelvo contigo. Gracias por las claves. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel.